¿Qué son las voces en mi cabeza? Las voces en la cabeza, también conocidas como voces internas o pensamientos intrusivos, se refieren a la experiencia de escuchar voces o pensamientos que parecen provenir de dentro de la propia mente. Estas voces pueden ser benignas o perturbadoras y pueden variar en intensidad y frecuencia. Características de las voces en la cabeza. Las voces en la cabeza pueden tener varias características, incluyendo voces auditivas. Las voces pueden ser escuchadas como si provinieran de fuera de la cabeza, o pueden ser más sutiles y parecer provenir de dentro de la mente. Pensamientos intrusivos. Los pensamientos pueden ser intrusivos y no deseados, y pueden ser difíciles de controlar. Imágenes visuales. Algunas personas pueden experimentar imágenes visuales que acompañan a las voces o pensamientos. Emociones intensas. Las voces en la cabeza pueden estar acompañadas de emociones intensas, como ansiedad, miedo o ira. Tipos de voces en la cabeza. Hay varios tipos de voces en la cabeza, incluyendo voces críticas. Las voces pueden ser críticas y negativas, y pueden hacer que la persona se sienta mal consigo misma. Voces persecutorias. Las voces pueden ser persecutorias y pueden hacer que la persona se sienta como si estuviera en peligro. Voces comandantes. Las voces pueden ser comandantes y pueden dar órdenes a la persona. Voces benignas. Las voces pueden ser benignas y pueden proporcionar apoyo y guía a la persona. Efectos de las voces en la cabeza. Las voces en la cabeza pueden tener varios efectos en la vida de una persona, incluyendo dificultades para dormir. Las voces en la cabeza pueden hacer que sea difícil dormir o mantener el sueño. Dificultades para concentrarse. Las voces en la cabeza pueden hacer que sea difícil concentrarse o mantener la atención. Ansiedad y estrés. Las voces en la cabeza pueden causar ansiedad y estrés. Dificultades para mantener relaciones. Las voces en la cabeza pueden hacer que sea difícil mantener relaciones saludables con los demás. ¿Por qué suceden las voces en mi cabeza? Las voces en la cabeza pueden ser causadas por una variedad de factores, incluyendo factores psicológicos. El estrés y la ansiedad pueden causar pensamientos intrusivos y voces en la cabeza. Además, condiciones como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión pueden causar voces en la cabeza. Las personas que han experimentado un trauma pueden desarrollar voces en la cabeza como una forma de coping. Y por otro lado, el abuso de sustancias puede causar voces en la cabeza en algunas personas. Factores neurológicos. Los desbalances químicos en el cerebro, como la falta de serotonina o dopamina, pueden contribuir a las voces en la cabeza. Las lesiones cerebrales, como las causadas por un accidente o una enfermedad, pueden causar voces en la cabeza. Además, enfermedades neurológicas como la epilepsia o la esclerosis múltiple pueden causar voces en la cabeza. Factores ambientales. El aislamiento social y la falta de interacción con los demás pueden contribuir a las voces en la cabeza. La falta de sueño o la privación del sueño puede causar voces en la cabeza. Y por último, algunos medicamentos, como los antidepresivos o los antipsicóticos, pueden causar voces en la cabeza como efecto secundario. ¿Por qué les sucede a algunas personas y no a otras? Las voces en la cabeza pueden afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, género o antecedentes. Sin embargo, algunas personas pueden ser más propensas a experimentar voces en la cabeza debido a factores como factores genéticos, historia familiar. Las personas con antecedentes familiares de trastornos mentales, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, pueden ser más propensas a experimentar voces en la cabeza. Genética. La genética puede jugar un papel en la predisposición a experimentar voces en la cabeza. Factores ambientales, experiencias traumáticas. Las personas que han experimentado un trauma, como el abuso físico o emocional, pueden ser más propensas a experimentar voces en la cabeza. Estrés crónico. El estrés crónico, como el causado por la pobreza o la discriminación, puede contribuir a las voces en la cabeza. Factores neurológicos. Desarrollo cerebral. El desarrollo cerebral anormal, como el que se produce en la esquizofrenia, puede contribuir a las voces en la cabeza. Lesiones cerebrales. Las lesiones cerebrales, como las causadas por un accidente o una enfermedad, pueden causar voces en la cabeza. Factores psicológicos. Personalidad.
La personalidad, como la tendencia a la introspección o la ansiedad, puede influir en la experiencia de voces en la cabeza. Habilidades de coping. Las habilidades de coping, como la capacidad para manejar el estrés, pueden influir en la experiencia de voces en la cabeza. ¿Qué es y por qué les sucede a algunas personas? Las voces en la cabeza pueden ser un síntoma de un trastorno mental subyacente, como trastornos psicóticos, esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental crónico que se caracteriza por la presencia de voces en la cabeza, alucinaciones y pensamientos desorganizados. Trastorno esquizoafectivo. El trastorno esquizoafectivo es un trastorno mental que combina síntomas de esquizofrenia y trastorno del estado de ánimo. Trastornos del estado de ánimo. Trastorno bipolar. El trastorno bipolar es un trastorno mental que se caracteriza por cambios extremos en el estado de ánimo, que pueden incluir voces en la cabeza. Depresión. La depresión es un trastorno mental que se caracteriza por un estado de ánimo bajo y persistente, que puede incluir voces en la cabeza. Otros trastornos. Trastorno de estrés postraumático, TPT. El TPT es un trastorno mental que se desarrolla después de un evento traumático y puede incluir voces en la cabeza. Trastorno de personalidad. Los trastornos de personalidad, como el trastorno límite de la personalidad, pueden incluir voces en la cabeza. Soluciones básicas y formas efectivas para manejar las voces en la cabeza. Soluciones básicas. Practica la relajación. La relajación puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad que pueden contribuir a las voces en la cabeza. Puedes probar técnicas como la respiración profunda, la meditación o el yoga. Mantén un diario. Escribir tus pensamientos y sentimientos puede ayudar a identificar patrones y desencadenantes de las voces en la cabeza. Establece una rutina. Una rutina regular puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés. Busca apoyo. Habla con un amigo, familiar o profesional de la salud mental sobre tus experiencias. Formas efectivas. Terapia cognitivo-conductual, TCC. La TCC puede ayudar a identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos que contribuyen a las voces en la cabeza. Terapia de aceptación y compromiso, ACT. La ACT puede ayudar a aceptar y manejar los pensamientos y sentimientos difíciles. Medicamentos. Los medicamentos antipsicóticos o estabilizadores del estado de ánimo pueden ayudar a reducir la intensidad y frecuencia de las voces en la cabeza. Técnicas de distracción. Las técnicas de distracción, como la escucha de música o la realización de actividades físicas, pueden ayudar a reducir la intensidad de las voces en la cabeza. Estrategias adicionales. Aprende a reconocer y desafiar los pensamientos negativos. Aprende a identificar y desafiar los pensamientos negativos que contribuyen a las voces en la cabeza. Desarrolla habilidades de coping. Desarrolla habilidades de coping, como la resolución de problemas o la búsqueda de apoyo social, para manejar los desafíos de la vida. Mantén una actitud positiva y enfócate en tus fortalezas y logros. Resumen muy importante. Las voces en la cabeza pueden ser una experiencia perturbadora y confusa. Sin embargo, es importante recordar que no estás solo. Muchas personas experimentan voces en la cabeza y hay ayuda disponible. No es tu culpa. Las voces en la cabeza no son un reflejo de tu personalidad o tu valor como persona. Hay esperanza. Con el tratamiento adecuado y el apoyo, es posible manejar y reducir la intensidad y frecuencia de las voces en la cabeza. Es importante buscar ayuda de un profesional de la salud mental si estás experimentando voces en la cabeza. Un profesional de la salud mental puede ayudarte a identificar la causa subyacente. Un profesional de la salud mental puede ayudarte a identificar la causa subyacente de las voces en la cabeza. Desarrollar un plan de tratamiento. Un profesional de la salud mental puede ayudarte a desarrollar un plan de tratamiento personalizado para manejar las voces en la cabeza. Acceder a recursos y apoyo. Un profesional de la salud mental puede ayudarte a acceder a recursos y apoyo adicionales, como grupos de apoyo o terapias especializadas.